Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Cristina Torralba, aquí en Música del Cielo nuevamente. Hoy vamos a estar compartiendo una reflexión. Yo la titulé Un obrero aprobado, la recibí del Señor en esta cuarentena. Y bueno, esta reflexión tiene como dos versículos clave, Filipenses 1:6 y 2 de Timoteo 2:15. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con esta palabra me voy a basar muchas cosas a lo largo de esta reflexión. Una de las 4 preguntas que me hice durante estudiando esta parte de la Biblia, inclusive en cuarentena, es algo que me ha afectado personalmente a mí desde esta cuarentena realmente. Y quisiera compartirle esas preguntas a ustedes para que ustedes también se las hagan ustedes mismos. ¿Cuál es la obra que Jesucristo quiere comenzar en mí? ¿En qué parte de la obra voy? ¿Estoy haciendo lo que Jesús me pidió que hiciera? ¿Qué estoy haciendo hoy para llegar a esa obra que Jesucristo ha empezado en mí? Muchas veces estamos muy cómodos en donde estamos puestos, o sea, en cómo vivimos, en cómo hacemos las cosas, en cómo hablamos. Pero Jesucristo, Dios necesita que tú salgas de tu comodidad, de tu zona de confort, totalmente. Porque de esa manera Él va a empezar a obrar en ti. Una de las cosas que me he preguntado casi toda mi vida es que ¿cuál es el propósito que Dios quiere en mí? O sea, ¿cuál es mi propósito? El rey David, cuando tenía que hacer el tabernáculo para Jehová, él estaba con ese propósito. Él pensaba que ese era su propósito, hacer el tabernáculo de Dios. Pero realmente ese no era su propósito. No era ese. Tal vez su propósito era ser rey de Israel y recoger los materiales del templo. Realmente el propósito de hacer el tabernáculo era de Salomón. Entonces, si ellos tuvieron su propósito, ¿cuál es mi propósito en este tiempo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para honrar al Señor? Una de las cosas que me he dado, o que yo misma me he preguntado, es que además de cuál es mi propósito, cuál es el nombre de mi propósito, cuál es el nombre de mi obra. Tal vez ustedes dirán, bueno, pero si te llamas Cristina, tu obra es Cristina, o sea, ese es el nombre de tu obra. Pero el Señor tiene un nombre diferente para cada uno. Yo no sé el nombre que Dios tiene para mí, pero en algún momento, cuando conozca mi propósito, mucha gente se pregunta, bueno, Señor, ¿cuál es el llamado que tú quieres conmigo? ¿Cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Y me he dado cuenta que mientras más cerca estés de Jesús, mientras más busques al Señor, más cerca vas a estar de tu propósito. Desde que nacimos, Dios tiene nuestro propósito. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dice en la Biblia que nuestros ojos miraron los ojos de Jesús. Desde ese momento tenemos un nombre y tenemos un llamado que cumplir. El Señor espera que tú atiendas ese llamado. Es por decisión propia. El propósito se cumple cuando tú buscas al Señor y el Señor te revela qué es lo que tú vas a hacer. ¿Para qué fuiste llamado? Una de las cosas que hay que tener en cuenta, de verdad nosotros estamos cuidando el llamado que tenemos, el propósito que tenemos. Tal vez no lo has conocido aún, pero estás cuidando la obra que tienes tú en tu vida en este momento. En Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que agradar a Dios, es la única forma de nosotros cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida. En Gálatas 1:15 también dice: pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y también en Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como los hijos de luz. No puedo pretender decir que amo a Dios y que me encanta estar con Dios y que hago las cosas del Señor, cuando también me encanta hacer las cosas del mundo, cuando me encanta hacer maldad, cuando me encanta estar en el mundo. O sea, digo, amo a Dios, pero también estoy en el mundo. O sea, son dos cosas que no van juntas. O estás con el mundo o estás con Dios. ¿Con qué me refiero a estar al lado del mundo? Cuando eres cristiano. Tal vez eres un cristiano escondido o eres una persona que está
temerosa y sabe qué es lo que van a decir las demás personas de ti por ser cristiano. En algún momento de mi vida también me pasó. Me pasó que tenía miedo, y no solo por miedo a que las personas me rechazaran, sino porque miedo que sabía que me iban a juzgar por tal vez ser diferente, por ser diferente. Muchas veces, al tener miedo sobre revelar realmente en lo que creemos, decirle, mira, no, yo no estoy de acuerdo con eso, tal vez nos empezamos a convertir en un cristiano escondido, en un cristiano ordinario. O sea, nada más pensamos, bueno, estoy en el mundo, pero, ¿sabes? También estoy con Dios, pero prefiero estar en el mundo. Hay muchas cosas que todavía no están certeras en mi vida. Eso es ser tal vez un cristiano ordinario. A mí me pasó, y creo que mucho de este tiempo en la cuarentena me he dado cuenta que estaba en un mal camino, no estaba siguiendo lo que Jehová y Jesucristo había pedido de mí, lo que Él necesitaba verdaderamente de mí. Estaba preocupada más en mis necesidades, estaba preocupada más en mis problemas, y no estaba preocupada en lo que Jehová y lo que Dios estaba necesitando que yo hiciera. Dios te dé la respuesta a tal vez a todas esas preguntas y esas necesidades que tú tenías. Él realmente conoce lo que tú necesitas. El Señor ya conoce lo que realmente necesitas tú, lo que realmente necesita tu corazón. Entonces, Jehová, Dios, está pidiendo cristianos diferentes, cristianos que no les dé miedo pararse y decir, mira, no, eso no está bien, no, mira, eso no sale en la palabra. Tal vez muchas personas quieran buscar la interpretación de ellos mismos, o de lo que interpretan de la palabra, pero la palabra no puede ser interpretada por hombres. La palabra es revelada por Jesucristo, la palabra es revelada por el Espíritu Santo. Por eso Dios pide que seamos cristianos diferentes, para que nosotros nos paremos en la brecha, nos paremos en el mundo, pero no dejemos que el mundo nos contamine. Ahora, cuando no dejemos que el mundo nos contamine, eso significa que no pertenecemos a este mundo, ni a los parámetros que nos quiere poner, ni a lo que diga la otra persona de nosotros, a los chismes, a las palabras ofensivas, a los juegos sanos, a las palabras ofensivas, a los estereotipos que nos quieren poner, a los ejemplos y a las comparaciones de lo que es normalizado. No, no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a cuando alguien nos diga, mira, escucha esta canción de reggaetón, o escucha esta canción, y esa canción no edifica, esa canción ni siquiera musicalmente está bien. O cuando me dicen, mira, vamos a ver una película de terror, pero eso realmente me está edificando, eso realmente está buscando algo que yo diga, ay, mira, aprendo de eso. No, al final no. Cuando me dicen, mira, pero vamos a ser novios, esa es la pareja que Dios quiere para tu vida. También nosotros tenemos que cuidar la obra que nosotros tenemos, la que nos fue otorgada desde el nacimiento, desde nuestro nacimiento. Esa obra, dice el Señor, que es para que tú busques y la guardes. Sobre todas estas cosas, guarda tu corazón. En Efesios 5, 15, 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En esto podemos apreciar que dice, mirad pues con diligencia. O sea, miremos con diligencia cómo andemos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Todas las cosas que tal vez el mundo nos quiera poner como normal, como que está bien. No, no está bien. No nos hace mejores personas, no. Dice, mirad con diligencia cómo andan, mirad con diligencia con quienes andan, mirad con diligencia cómo hablan, mirad con diligencia qué ven, qué escuchan. Que aprovechemos nuestro tiempo, porque los días son malos. En ningún momento de la Biblia dice, bueno, y los días mejorarán. No, dice los días son malos, los días seguirán empeorando, va a haber mejorías. Entonces, si no va a haber mejorías, si los días son malos, nosotros tenemos que hacer ese cambio. Nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a más personas, que seamos entendidos de cuál es la verdadera voluntad del Señor.
cuando entendemos cuál es la verdadera voluntad del Señor, que no es por nuestra voluntad, que no es con nuestras fuerzas, que no es con lo que nosotros pensemos que está bien, no, es con lo que Dios piensa y Dios ideó para ti, lo que es la voluntad de Dios sobre tu vida. En 2 de Timoteo 2:15, que es uno de los basamentos de esta reflexión, dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado. O sea que cuando te vayas a presentar ante Dios, no tengas vergüenza de lo que tal vez hiciste, porque en el momento correcto, en la situación adecuada, hiciste lo correcto, hiciste lo que Dios quería en ese momento. Nosotros pensamos, bueno, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo yo no soy suficiente? No, tal vez nosotros empezamos a mirar lo que nos falta, pero el Señor no se fija en lo que nos falta. El Señor se fija en lo que ya uno tiene, en lo que ya uno puede mejorar, en tus talentos, en tus habilidades. Él ya se fija en eso. Él no necesita saber en lo que a ti te falta, porque Él ya lo puede hacer, Él ya lo puede cumplir, porque en tu debilidad Él es donde se fortalece. En la parte donde tú dices, Señor, es que yo no soy suficiente aquí, no, es que esa parte ya no te corresponde a ti. Ya le corresponde a Jehová de los ejércitos, ya le corresponde a tu Creador. Mi vida fue puesta para usar bien la palabra de verdad. Yo no puedo pretender que si yo tengo esta verdad, que si yo tengo esta luz, yo la quiera esconder y yo solo la quiera para mí. No, tengo que compartir esta luz, tengo que compartir esta palabra de verdad. Te pido en esta hora, empieza a cuidar tu obra, empieza a cuidar tu llamado, empieza a cuidar el propósito que Dios necesita de ti. Tal vez en este momento estabas en caminos donde no tenías que ir o que estabas confundido, pero el Señor te está llamando, el Señor está tocando la puerta de tu corazón y está diciendo, hijo mío, hija mía, atiende a mi llamado. Esa es la única manera en que tú vas a poder conocer la verdadera razón de por qué viniste al mundo. En Dios están todas las respuestas. Dios te bendiga.